Bueno, vamos a recibir al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Matos. Se realizó el Congreso de la Federación Rural viernes y sábado en el departamento de Tacuarembó. Estuvo también allí el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y otras autoridades. Habló también, como decíamos, el ministro. Hay temas importantes que estuvieron planteados en el marco de este tradicional y centenario evento del gremialismo rural de nuestro país. Ministro, para entrar ya en tema, bueno, uno de los aspectos que incluso está planteado en la declaración final tiene que ver con la competitividad del sector, el tema de la inserción internacional, el dólar. Arranquemos por este punto, porque lo hemos encontrado en ruta y vamos a aprovechar también la posibilidad de conversar durante algunos minutos con usted. ¿Cómo se ve esto hoy desde el Poder Ejecutivo y particularmente desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín, gusto estar en tu programa y en contacto con tus oyentes. Bueno, efectivamente todos sabemos y estamos preocupados, y es un tema estructural del país, los problemas de competitividad. No solo es un tema de tipo de cambio, lógicamente que en este momento y en esta circunstancia, en esta coyuntura, es un tema que preocupa porque del lado de la revaluación del peso tenemos un factor adicional de dificultades en materia competitiva, pero también tenemos que considerar que la revaluación de las monedas de los países emergentes ha sido una constante, inclusive más allá de los países emergentes. Varias monedas a nivel internacional se han valorizado en relación al dólar. Es decir, estamos en un panorama general de debilitamiento del dólar porque por los empujes inflacionarios de las economías mundiales ha habido una tendencia a generar un alza para contención de esta inflación de las tasas de interés de referencia. Y eso fundamentalmente los países emergentes generan un factor de atracción a la inversión que es muy importante, donde los actores económicos entienden que si se posicionan en moneda local, tienen una rentabilidad mayor que si se posicionan en pesos. Entonces, acá hay un tema que está vinculado al flujo de monedas del mercado financiero. Si los agentes económicos prefieren, por un lado, posicionarse en pesos, va a haber una pérdida de valor del dólar, y que además, en el caso de Uruguay, siente lo que es el flujo de dólares muy fuerte de las exportaciones, que por suerte tenemos un alto valor, un alto volumen, que se están ingresando muchos cientos de millones de dólares adicionales por efecto de las exportaciones exitosas que tiene el Uruguay, y también es cierto que por el mérito del Uruguay también recibimos flujos de importantísimos cientos de millones de dólares de inversión extranjera directa, como el caso de OPM2, como el caso del Ferrocarril Central y otras obras de infraestructura que genera el Uruguay, que atraen empresas extranjeras que traen sus capitales para inversión, y todo eso genera en una plaza relativamente chica como la uruguaya una apreciación del peso y una depreciación de lo que es el dólar, generando obviamente motivos de preocupación en los sectores que exportan, donde acá tenemos las dos caras, ¿verdad, Martín? Por un lado, si acompañamos, tenemos casi un 11% de revaluación del peso en lo que va del año. Lo mismo ocurrió en Brasil con el real, y esto tiene dos caras. Por un lado, preocupa al sector exportador, pero por otro lado también al sector interno del consumo genera también un impacto de amortiguación de los efectos inflacionarios que estamos importando desde el exterior en función de la situación internacional. Ministro, ¿usted entiende que no hay atraso cambiario? Es muy polémico decir si hay o si no hay. Lo que nosotros tenemos que compararnos es con otras monedas, y como dijimos, en relación a Brasil, que es un socio comercial relevante, tenemos el mismo proceso. Casi el 11% se ha revaluado el real en relación al dólar en lo que va del año, y por lo tanto con Brasil no estaríamos en un proceso de atraso cambiario. Si lo asociamos con Argentina, seguramente sí nos hemos encarecido, pero Argentina es un caso particular, no obedece a una lógica económica de carácter internacional cuando hay tanto grado y nivel de intervencionismo del Estado en las cuentas públicas y también en la formación de los precios. Bien, ministro, otro tema relacionado a la competitividad es el tema de la inserción internacional. Si bien esto está más en el ámbito de la Cancillería, obviamente dentro del Ejecutivo, ¿cómo se está viendo esto hoy? Está el tema China,
el análisis de prefactibilidad del acuerdo comercial. Bueno, hace poco estuvo el presidente en Gran Bretaña. ¿Cómo se ven los avances desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con respecto a lo que es inserción internacional en este momento? Tenemos una visión idéntica de la que ha declarado el presidente de la República. Quisiéramos tener un mayor ritmo, dar más pasos, pero cuando se baila de a dos, ¿verdad, Martín? No es una cuestión solamente de la intención del Uruguay, dependemos también de los ritmos de China. Da la impresión que en algún momento hubo una intención de apresurar un poco más los pasos, y eso era la expectativa que se generó en el ambiente, y éramos optimistas respecto de este tema, pero claramente China, en un comunicado que recientemente se realizó en virtud del diálogo entre ambos cancilleres de Uruguay y de China, claramente se ha posicionado allí China respecto a tomarse ciertos tiempos, porque la dinámica y la realidad también en el punto de vista global ha cambiado. Es evidente que hay un concierto internacional distinto. Cuando se empezó esto a conversarse en septiembre, teníamos una realidad geopolítica que se ha reorientado. La guerra en Europa es un factor de cambio importante en la relación de fuerzas y de influencias internacionales. Tenemos un tema de presiones inflacionarias a nivel global, como lo hemos referido. Tenemos un tema de gran amenaza de inseguridad alimentaria en lo que es el compromiso de las cadenas de abastecimiento y las presiones que generan intervenciones de los gobiernos respecto a la disponibilidad de granos en el mundo. Y esto es un factor de cambio importante donde ya se estima que el crecimiento económico mundial se viene revisando y hay algunas amenazas respecto a lo que es la evolución de la economía global. Es decir, la incertidumbre hoy es mucho mayor de lo que fue en su entonces en el mes de septiembre, cuando se anunció la intención de seguir adelante, y yo creo que esto lo tenemos que tomar con cuidado y con cautela. No creo que seguimos con el mismo optimismo y la intención de salir adelante con distintas negociaciones. El presidente está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale del país, en esta última oportunidad visitando al primer ministro del Reino Unido y allí planteando toda la intención del Uruguay de abrirse al mundo y salir un poco de este corset del Mercosur, que todas las veces que lo analizamos nos indica claramente que estamos muy lejos de aquellos postulados que en el Tratado de Euro Preto en el año 91 se fundaron con una intención de generar una unión aduanera regional, y que evidentemente en materia de inserción ha tenido sucesivos fracasos. Claro, ministro, pasemos ahora a temas directamente vinculados a la cartera. La puesta en marcha de la campaña de erradicación de la mosca de la bichera. Usted habló de este tema. ¿Cuándo se comienza efectivamente a instrumentar el plan de acuerdo a lo que es la planificación del ministerio? Y el otro elemento importante es el financiamiento de esto. ¿Qué posición tiene el ministerio sobre este tema? Lo anunciamos en la Federación Rural. Esto es una decisión de gobierno que desde el primer día que asumimos nos dio instrucciones claras el presidente de la República. Esto viene a continuación del trabajo que nuestro antecesor, el ingeniero Carlos María Uriarte, ya había iniciado, pero con una tónica distinta, con una tónica de incorporar a los servicios ganaderos como autoridad sanitaria, involucrándose directamente en el planteo técnico, que en su base es básicamente lo mismo, porque es la misma técnica del macho estéril, el convenio del Departamento de Agricultura americano con el COPEC, que es el sistema de cooperación Panamá-Estados Unidos para el gusano barrenador, y la intervención de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que supervisa todos estos movimientos. Tenemos una misión programada con todos los involucrados de las gremiales, del servicios ganaderos y de la parte política, encabezados por quien les habla, que estaremos allí en esta importante misión sobre fines del mes de junio, que iremos a Panamá, visitaremos y haremos todos los arreglos correspondientes respecto de lo que es, ya estamos iniciando lo que sería el año cero, antes de la etapa final. La dispersión de las moscas ya es una etapa avanzada de la campaña. Tenemos que hacer todos los aspectos preparatorios, afinar lo que son los presupuestos, pero a esos efectos vamos a enviar durante el plazo constitucional correspondiente, que se termina el 30 de junio,
los mensajes correspondientes por parte del Poder Ejecutivo a efectos de financiar esta campaña. ¿Cómo se financiaría, ministro? ¿Rentas generales, o sea, recursos o recursos que hoy ya tiene el Ministerio, o debería de financiarlo el sector con algún aporte específico? Me refiero al sector privado. Esto tiene dos partes. Existe siempre el planteo que el compromiso de financiación de la campaña de la bichera iba a ser asumido por los productores. Esto es una premisa que se mantiene y se confirma. No obstante, el Poder Ejecutivo también acompañará el esfuerzo de los productores y pondrá recursos. El primer año de la campaña va a estar financiado por fondos públicos, fondos extrasectoriales. Después se enviará un mensaje en esta rendición de cuentas para que la financiación a partir del año 2 vaya por cuenta de los productores, y seguramente será, como lo anunciamos en el Congreso de la Federación Rural, parte del crédito fiscal que se genera del 1% de la venta de semovientes, de la enegación de semovientes, que se retendrá a efectos de financiar esta campaña. Que no se va a descontar en certificados para el pago del BPS. Exacto, estamos afinando números, todavía no tenemos el número final, pero esto es la estrategia que estamos estableciendo. Y luego, como todos sabemos, existe la necesidad, para evitar la reintroducción de la mosca, en el caso que lleguemos al final de la campaña de forma exitosa, de realizar a partir del año 5 una barrera de contención de las zonas de frontera, porque recordemos que ni Brasil ni Argentina hasta el momento han comprometido una campaña de carácter regional, y por lo tanto nosotros tenemos que hacernos cargo, sin perjuicio de algunos contactos que haremos e insistiremos a los vecinos respecto a las autoridades sanitarias de los países vecinos respecto de la conveniencia de seguir adelante en esto en un carácter de campaña regional, pero mientras tanto nosotros tenemos que hacernos cargo de esta faja de contención de frontera que evite la reintroducción, porque esto sería hacer caer por tierra todo el esfuerzo y los recursos que tanto la sociedad como el sector productor van a destinar para esta campaña. Esta faja de protección, que se calcula que tendrá un costo de $4,5 millones por año, será asumida por rentas generales en el momento que se deba realizar su aplicación. Bien, ministro, le hago la última consulta porque está en ruta, está viajando. Hay un tema que tiene que ver con la seguridad rural, el tema de los perros, las jaurías. Durante el Congreso, una de las cosas que se escuchó y se reclamó es la captura de perros, para ser bien gráficos, que se reinicie con la comúnmente denominada y conocida como perrera. ¿Qué posición tiene el Ministerio sobre el tema perros en este momento? Usted también estuvo haciendo algún anuncio allí, pero puntualmente sobre esto, para atacar el problema de forma inmediata, ¿se considera que esto sería algo necesario en este momento? ¿Cómo se ve esto hoy desde el Ejecutivo? No va a existir perrera, va a existir un sistema de captura de perros adecuado, de acuerdo con las normas internacionales. Nosotros no queremos ser un país que se estigmatice como un país que no respeta el bienestar animal. El bienestar animal es un concepto muy amplio. No porque algunos griten, y que algunos con razón, porque han sido afectados directamente sus animales de producción, podemos menoscabar la imagen que va a terminar afectando a esos mismos productores en materia de imagen internacional. Y además, no podemos generar una grieta social en el país donde sabemos que hay gran parte de la población que rechaza este tipo de prácticas. Sí va a haber un sistema de captura adecuado, donde se existen los problemas. Le hicimos ese pedido al cierre del taller que se generó allí mismo en Tacuarembó, y que fue muy concurrido, con una preocupación manifiesta de muchos productores, donde le hemos pedido al Instituto Nacional de Bienestar Animal que acelere el proceso de poner en práctica la captura de los perros. Uh-huh. Esto debe estar seguido a un proceso que venimos hablando en 3 etapas. La campaña nacional de control poblacional, que va por el lado de la castración y el chipeo de los perros, que venimos avanzando y tendremos más de 100.000 perros chipeados hasta finales de este año, y por otro lado, la aceleración de los convenios de castración con las intendencias, que viene tomando un muy buen ritmo, y llegaremos a fin de año con más de 30.000 perros castrados. Y el otro aspecto, la otra campaña, es el Sistema Nacional de Albergues,
que también venimos progresando con las intendencias, se han derivado importantes recursos a efectos de que las ONGs puedan desarrollarlos a la verga, es porque no solo es un tema, que si capturamos un perro, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un campo de exterminio, los eliminamos? No, tenemos que refugiarlos en un lugar para que no caigamos en incumplimiento de normas internacionales asumidas y que pueden generar un menoscabo de la imagen del país que queremos todos preservar. Entonces, se entiende la urgencia, se entiende aquellos que están desesperados, aquellos que han sido afectados por ataques de perros, pero tenemos que tomar las medidas con firmeza, con celeridad, y en ese sentido es que le hemos pedido un mayor esfuerzo del Instituto Nacional de Bienestar Animal para que tome las medidas correspondientes. No hay soluciones fáciles. Este tema se ha gestado durante muchos años, muchas décadas, no se tomaron las medidas correspondientes, hay responsabilidades compartidas, inclusive de los propios productores en algún sentido, porque tampoco controlan sus propios perros. Entonces acá todos tenemos que poner un poco de cada uno para tratar de buscar algún tipo de solución. No hay mejor lugar que en el Ministerio de Ganadería, Martín, para buscar esos equilibrios entre la producción y la sociedad que defiende el bienestar animal. Yo era escéptico al principio, antes de iniciar el propio periodo de gobierno respecto a esta idea, pero hoy estando en el Ministerio, con todas las contrariedades y dificultades y presiones que recibimos al respecto, entiendo que no hay mejor lugar para dar respuesta a esta problemática, que es un problema social que tiene el Uruguay y que fue construido, lamentablemente se dejó estar, y no se tomaron medidas durante muchísimos años para llegar a esta situación que estamos decididos a tratar de revertir. Ministro, ¿cómo se va a instrumentar ese seguro, sobre todo para ovinos, ante la eventualidad de un siniestro, por definirlo así, cuando se dé un ataque de perros? Bueno, es un seguro integral que implica varias afectaciones al sector ovino. Esto es una especie de compensación, digamos, a la pérdida económica que se pueda dar, precisamente pensando en pequeños productores, donde va a haber un componente de subsidio, donde la prima va a estar cubierta y donde por lo menos va a haber un reembolso para el productor. Todavía los detalles estamos avanzando, tenemos el OK en el instrumento básico discutido ya con el Banco de Seguros del Estado, pero los detalles más precisos, Martín, van a estar disponibles durante el mes de junio, como nos comprometimos públicamente en el Congreso de la Federación Rural el pasado sábado. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Matos, muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Gracias por atendernos. Al contrario, Martín, gracias por el contacto, que pasen bien, hasta luego.